Capítulo 1. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria, y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco. Me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol o brillantes por el agua, según sea el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme. Yo supe de otros tiempos. Fui fundado, sitiado, conquistado y engalanado para recibir ejércitos. Supe del goce indecible de la guerra, creadora del desorden y de la aventura impresible. Después me dejaron quieto mucho tiempo. Un día aparecieron nuevos guerreros que me robaron y me cambiaron de sitio, porque hubo un tiempo en el que yo también estuve en un valle verde y luminoso, fácil a la mano, hasta que otro ejército de tambores y generales jóvenes entró para llevarme de trofeo a la montaña llena de agua. Entonces supe de cascadas y de lluvias en abundancia. Ahí estuve algunos años. Cuando la revolución agonizaba, un último ejército envuelto en la derrota me dejó abandonado en este lugar sediento. Muchas de mis casas fueron quemadas y sus dueños fusilados antes del incendio. Recuerdo todavía los caballos cruzando alucinados mis calles y mis plazas, y los gritos aterrados de las mujeres llevadas en vilo por los jinetes. Cuando ellos desaparecieron y las llamas quedaron convertidas a ceniza, las jóvenes hurañas empezaron a salir por los brocales de los pozos, pálidas y enojadas por no haber participado en el desorden. Mi gente es morena de piel, viste de manta blanca y calza guaraches. Se adorna con collares de oro o se ata al cuello un pañuelito de seda rosa. Se mueve despacio, habla poco y contempla el cielo. En las tardes, al caer el sol, canta. Los sábados, el atrio de la iglesia, sembrado de almendros, se llena de compradores y mercaderes. Brillan al sol los refrescos pintados, las cintas de colores, las cuentas de oro y las telas rosas y azules. El aire se impregna de vapores de fragancias y de sacos de carbón oloroso todavía de madera, de bocas babeando alcohol y de majadas de burros. Por las noches estallan los cohetes y las riñas, relucen los machetes junto a las pilas de maíz y los macheteros de petróleo. Los lunes muy de mañana se retiran los ruidos invasores, dejándome algunos muertos que el ayuntamiento recoge. Y esto pasa desde que yo tengo memoria. Mis calles principales convergen en una plaza sembrada de tamarindos. Una de ellas se alarga y desciende hasta perderse en la salida de Cocula. Lejos del centro, su empedrado se hace escaso. A medida que la calle se hunde, las casas crecen a sus costados sobre terraplanes de 2 y 3 metros de alto. En esta calle hay una casa grande, de piedra, con un corredor en forma de escuadra y un jardín lleno de plantas y de polvo. Ahí no corre el tiempo. El aire quedó inmóvil después de tantas lágrimas. El día que sacaron el cuerpo de la señora Moncada, alguien que no recuerdo cerró el portón y despidió a los criados. Desde entonces, las mangolias florecen sin que nadie las mire, y las hierbas florecen cubiertas de que cubren las losas del patio. Hay arañas que dan largos paseos a través de los cuadros y del piano. Hace ya mucho que murieron las palmas de la sombra, y que ninguna voz irrumpe a las arcadas del corredor. Los murciélagos anidan en las guirnaldas doradas de los espejos, y Roma y Cartago, frente a frente, siguen cargados de frutos y se caen de maduros. Solo olvido y silencio. Sin embargo, en la memoria hay un jardín iluminado por el sol, radiante de pájaros, poblado de carreras y gritos. Una cocina humeante y tendida a la sombra morada de los jacarandes.
una mesa en la que desayunan los criados de la Moncada. El grito atraviesa la mañana. Te sembré la sal. Yo, en lugar de la señora, mandaría tirar a esos árboles, opina Félix, el más viejo de la servidumbre. Nicolás Moncada, de pie en la rama más alta de Roma, observa a su hermana Isabel, ahorcadas en una horqueta de Cartago, que se contempla las manos. La niña sabe que a Roma se le vence con el silencio. Degollaré a tus hijos. En Cartago hay trozos de cielo que se cuelan a través de la enramada. Nicolás baja el árbol. Se dirige a la cocina en busca de una hacha y vuelve corriendo al pie del árbol de su hermana. Isabel contempla la cena desde lo alto y se descuelga sin prisa, de rama en rama, hasta llegar al suelo. Luego mira con fijeza a Nicolás, y éste, sin saber qué hacer, se queda con el arma en la mano. Juan, el más chico de los tres hermanos, rompe a llorar. Nico, no la descuelles. Isabel se aparta despacio, cruza el jardín y desaparece. Mamá, ¿has visto a Isabel? Déjala, es muy mala. Desapareció. Tiene poderes. Está escondida, tonto. No, mamá, tiene poderes, repite Nicolás. Ya sé que todo esto es anterior al general Francisco Rosas y al hecho que me entristece ahora, delante de esta piedra aparente, y como la memoria contiene a todos los tiempos y su orden es impresible, ahora estoy frente a la geometría de las luces que inventó a esa ilusoria colina, como una premonición de mi nacimiento. Un punto luminoso determina un valle. Ese instante geométrico se une al momento de esa piedra y de la superposición de espacios que forman el mundo imaginario. La memoria me devuelve intactos aquellos días, y ahora Isabel está otra vez ahí, bailando con su hermano Nicolás, en el corredor iluminado por linternas anaranjadas, girando sobre sus tacones, con los rizos en desorden y una sonrisa encandilada en los labios. Un coro de jóvenes vestidas de claro los rodea. Su madre la mira con reproche. Los criados están bebiendo de alcohol en la cocina. No van a acabar bien, sentencian a las gerentes sentadas alrededor del brasero. Isabel, ¿para quién bailas? Pareces una loca. Capítulo 2. Cuando el general Francisco Rosas llegó a poner orden, me vi invadido por el miedo y olvidé el arte de las fiestas. Mis gentes no bailaron más delante de aquellos militares extranjeros y taciturnos. Los quinques se apagaron a las 10 de la noche y ésta se volvió sombría y temible. El general Francisco Rosas, jefe de la guarnición de la plaza, andaba triste. Se paseaba por mis calles golpeándose las botas federicas con un fuete. No daba a nadie un saludo y nos miraba sin afecto, como lo hacen los fuereños. Era alto y violento. Su mirada amarilla acosaba a los tigres que lo habitaban. Lo acompañaba su segundo, el coronel Justo Corona, también sombrío con un palicate rojo atado al cuello y un sombrero tejano bien ladeado. Se decían gente del norte. Cada uno llevaba 2 pistolas. Las del general tenían sus nombres en letritas de oro rodeadas de aguilillas y palomas. Los ojos que te vieron y la consentida. Su presencia no nos era grata. Eran gobernistas que habían entrado por la fuerza y por la fuerza permanecían. Formaban parte del mismo ejército que me había olvidado en este lugar sin lluvias y sin esperanza. Por su culpa, los zapatistas se habían ido a un lugar invisible para nuestros ojos, y desde entonces esperábamos su aparición, su clamor de caballos, de tambores y de antorchas humeantes. En esos días aún creíamos en las noches sobresaltada de canto y en el despertar gozo del regreso. Esa noche luminosa permanecía intacta en el tiempo. Los militares nos la habían escamotado, pero el gesto más inocente o la palabra inesperada podría rescatarla. Por eso nosotros la aguardábamos en silencio. En la espera yo estaba triste, vigilando de cerca esos hombres taciturnos que surgían a los árboles ahorcados. Había miedo. El paso del general nos producía temor. Los borrachos también andaban tristes y de cuando en cuando anunciaban su pena con un grito alargado y roto que retumbaba en la luz huidiza de la tarde. A oscuras, su borrachera terminaba en muerte. Un círculo se cerraba sobre mí. Quizás la opresión se debiera al abandono en el que me encontraba
y a la extraña sensación de haber perdido mi destino. Me pesaban los días y estaba inquieto y zozobrante esperando el milagro. También el general, incapaz de dibujar sus días, vivía fuera del tiempo, sin pasado y sin futuro, y para olvidar su presencia engañosa, organizaba serenatas a Julia, su querida, y deambulaba en la noche seguido de sus asistentes y de la banda militar. Yo callaba detrás de los balcones cerrados, y el gallo pasaba con su cauda de cantos y balazos. Temprano en la mañana aparecían algunos colgados en los árboles de las trancas de Cocula. Los veíamos al pasar haciendo como si no los viéramos, con su trozo de lengua al aire, la cabeza colgante y las piernas largas y flacas. Eran abigeos o rebeldes, según decían los partes militares. Más pecados para Julia, se decía Dorotea, cuando muy temprano pasaba cerca de las trancas de Cocula para ir a beber su vaso de leche al pie de la vaca. Dios les tenga en su santa gloria, agregaba, mirando a los ahorcados y descalzos y vestidos de manera que parecían indiferentes a la piedad de Dorotea. De los humildes era el reino de los cielos, recordaba la vieja, y la gloria, esplandeciente de rayo de oro y nubes blanquísimas, aparecían ante sus ojos. Bastaba extender la mano para tocar ese momento intacto, pero Dorotea se guardaba de hacer el ademán. Sabía que una fracción mínima de tiempo contenía el abismo enorme de sus pecados y la separaba del presente eterno. Los indios colocados obedecían a una orden perfecta y estaban ya dentro del tiempo que ella nunca alcanzaría. Están ahí, por pobres. Vio sus palabras desprenderse de su lengua y llegar hasta los pies de los arcados sin tocarlos. Su muerte nunca será como la de ellos. No todos los hombres alcanzan la perfección de morir. Hay muertos y hay cadáveres, y yo seré un cadáver, se dijo con tristeza. El muerto era un yo descalzo, un acto puro que alcanzaba el orden de la gloria. El cadáver vive alimentado por las herencias, las usuras y las rentas. Dorotea no tenía a quien decirle sus pensamientos, pues vivía sola en casa, medio de ruinas. Detrás de las tapillas de la casa de doña Matilde, sus padres fueron los propietarios de las minas, la Alhaja y la Encontrada, allí en Tetela. Cuando ellos murieron, Dorotea vendió su casa grande y compró la que había sido de los Cortina, y en ella vivió hasta el día de su muerte. Una vez sola en el mundo, se dedicó a tejer puntillas para el altar, bordar ropones para el niño Jesús y encargar alhajas para la Virgen. Es un alma de Dios, decían de ella. Cuando llegaban las fiestas, Dorotea y doña Matilde se encargaban de vestir las imágenes. Las dos mujeres, encerradas en la iglesia, cumplían su cometido con reverencia. Con Roque, el sacristán, después de bajar a los santos, se alejaba respetuoso y las dejaba solas. «Queremos ver a la Virgen desnuda», gritaban Isabel y sus hermanos al entrar a la iglesia corriendo, y por sorpresa las mujeres cubrían con rapidez las imágenes. «Por Dios, niños, esas cosas no las deben ver sus ojos. Váyanse de aquí», suplica su tía Matilde. «Tía, por favor, solo una vez». De buena gana, Dorotea se hubiera reído de la curiosidad y la carrera de los niños. Lástima que reírse hubiera sido un sacrilegio. «Vengan a mi casa. Les voy a contar un cuento y verán por qué los curiosos viven poco», prometió Dorotea. La amistad de la vieja con los Moncada duró siempre. Los niños le limpiaban el jardín, le bajaban los panales de abeja y le cortaban las guías de las bugambilias y las flores de las mangolias. Pues Dorotea, cuando el dinero se acabó, sustituyó el oro por las flores y se dedicó a tejer guirnaldas para engalarnar los altares. En los días a que ahora me refiero, Dorotea era ya tan vieja que se le olvidaba de lo que dejaba en la lumbre, y sus tacos tenían gusto a quemado. Cuando Isabel, Nicolás y Juan llegaban a visitarla, le gritaban: «¡Huele a quemado!». «Ah, desde que los zapatistas me quemaron la casa, se me queman los frijoles», respondía ella sin levantarse de su silla baja. «Pero tú eres zapatista», le decían los jóvenes riendo. Eran muy pobres y nosotros les escondíamos la comida y el dinero. Por eso Dios mandó a Rosa para que los echáramos de menos. «Hay que ser pobre para entender al pobre», decía sin levantar la vista de sus flores.
Los muchachos se acercaban a besarla y ella los miraba con asombro, como si de día en día cambiaran tanto que se fuera imposible reconocerlos. ¿Cómo crecen? Ya vayan entrando en orden. No se dejen llevar por el rabo del demonio. Los jóvenes se reían, mostrando sus dientes parejos y blancos. Doro, ¿me dejas ver tu cuarto? Pedí Isabel. La única habitación que ocupaba Dorotea tenía las paredes tapizadas de abanicos que habían pertenecido a su madre. Había también imágenes santas y un olor pabilo y a cera quemada. A Isabel le asombraba aquel cuarto siempre recogido en la penumbra. Le gustaba contemplar los abanicos con sus paisajes menudos iluminados por la luna, la terraza oscura en la que parejas desvanecidas y minúsculas se besaban. Eran imágenes de un amor irreal, minucioso y pequeñísimo, encerrado en aquellas prendas guardadas en la oscuridad. Permanecían largo rato mirando esas escenas intrincadas e invariables a través de los años. Los demás cuartos eran muros negros por los que pasaban gatos furtivos y entraban las guías de los mantos azules. Nicolás, cuando yo sea muy vieja tendré un cuarto así. Cállate, muchacha. Tú no estás hecha para quedarte sola. Ya sabes que cuando te cases te llevas los abanicos que más te gusten. Nicolás se ensombrecía, el pelo negro y los ojos se enturbiaban. ¿Te vas a casar, Isabel? Apoyado en un pilar del corredor, Nicolás veía salir a Isabel del cuarto de Dorotea con el rostro transfigurado, perdida en un mundo desconocido para él. Lo traicionaba, lo dejaba solo, rompía el lazo que los unía desde niños, y él sabía que tenía que ser los dos. Huirían de Ixtepec. Los esperaban los caminos con su aureola de polvo reluciente, el campo tendido para ganar la batalla. ¿Cuál? Los dos debían descubrirla para que no se les fuera por alguna grieta. Después se encontrarían con los héroes que los llamaban, desde un mundo glorioso de clarinete. Ellos, los Moncada, no morirían en su cama, en el sudor de una sabana húmedas, pegándose a la vida como una sanguijuela. El clamor de las calles los llamaba, el estruendo lejano de la revolución estaba tan cerca de ellos que bastaba abrir la puerta de su casa para entrar en los días sobresaltados de unos años antes. Prefiero morir a mitad de la calle o en un pleito de cantina, Nicolás dijo con rencor. Siempre estás hablando de tu muerte, muchacho, respondió Dorotea. Nicolás, ocupado en mirar a su hermana, no contestó. Era verdad que había cambiado. Sus palabras no le hicieron ningún efecto. Isabel pensaba irse, pero no con él. ¿Cómo era su marido? Se preguntó asustado. Isabel pensaba lo mismo. Nico, ¿crees que en este momento ya nació? No seas estúpida, exclamó. Su hermana lo irritaba. En este momento debe estar en algún lugar, respondió ella sin inmutarse, y se fue a buscarlo a lugares desconocidos y encontró una figura que la ensombreció y que pasó junto a ella sin mirarla. No, no creo que yo me case. No se imaginen cosas que no existen, que no van a acabar bien, les recomendó la vieja cuando los jóvenes se disponían a irse. Doro, lo único que hay que imaginar es lo que no existe, le contestó Isabel desde el zaguán. ¿Qué quieres decir con esa tontería? Que hay que imaginar a los ángeles, grita la joven y besó a la vieja, que se quedó pensativa en su puerta, mirando cómo se alejaban en la calle empedrada los tres últimos amigos que le quedaban en el mundo. Capítulo 3. No sé qué hacer sin ustedes. Don Martín Moncada interrumpió su lectura y miró perplejo a sus hijos. Sus palabras cayeron en el despacho a esa hora apacible y se perdieron sin eco por los rincones. Los jóvenes, inclinados sobre el tablero de un juego de damas, no se movieron. Hacía ya tiempo que su padre repetía la misma frase. Los círculos de la luz repartidos en la habitación continuaron intactos. De cuanto en cuanto, el ruido leve de una dama corriendo en el tablero abría y cerraba una puerta minúscula por la que huía vencida. Doña Ana dejó caer su libro, subió con delicadeza la mecha de quinqué y exclamó en respuesta a las palabras de su marido. Es difícil tener hijos, son otras personas. En el tablero blanco y negro, Nicolás movió una pieza.
Isabel se inclinó a estudiar el juego y Juan chasqueteó la lengua varias veces para conjurar un pleito entre los dos mayores. El reloj martillaba los segundos desde su caja de caoba. ¿Cuánto ruido haces en la noche?, le dijo Martín, mirándolo con severidad y amenazándolo con el dedo índice. Son las 9, respondió Félix desde su rincón. Obedeciendo a una vieja costumbre de la casa, se levantó de su escabel, se dirigió al reloj, abrió la puertecita de vidrio y desprendió el péndulo. El reloj quedó mudo. Félix colocó la pieza de bronce sobre el escritorio de su mano y volvió a ocupar su sitio. Ya por hoy no vas a corretear, comentó Martín, mirando las manecillas inmóviles sobre la carátula de porcelana blanca. Sin el tic-tac, la habitación y sus ocupantes entraron en un tiempo nuevo y melancólico, donde los gestos y las voces se movían en el pasado. Doña Ana, su marido, los jóvenes y Félix se convirtieron en recuerdos de sí mismos, sin futuro, perdidos en una luz amarilla e individual que los separaba de la realidad para volverlos solo personajes de la memoria. Así los veo ahora, cada uno inclinado sobre su círculo de la luz, atareados en el olvido, fuera de sí mismos y de la pesadumbre que por las noches caía sobre mí, cuando las casas cerraban sus persianas. El provenir, el provenir. ¿Qué es el provenir?, exclamó Martín Moncada con impaciencia. Félix movió la cabeza y su mujer y sus hijos aguardaron silencio. Cuando pensaba en el provenir, una avalancha de días, apretujados los unos con los otros, se venía encima de su casa y de sus hijos. Para él, los días no contaban de la misma manera que contaban para los demás. Nunca se decía, el lunes salió otra tal cosa, porque entre ese lunes y él había una multitud de recuerdos no vividos que los separaba de la necesidad de hacer tal cosa ese lunes. Luchaba entre varias memorias y la memoria de lo sucedido en la única y real para él. De niño pasaba largas horas recordando lo que no había visto ni oído nunca. Lo sorprendía mucho más la presencia de una bugambilia en el patio de su casa que oír que existían unos países cubiertos por la nieve. Él recordaba la nieve como una forma de silencio. Sentado al pie de una bugambilia, se sentía poseído por un misterioso blanco, tan cierto para sus ojos oscuros como el cielo de su casa. ¿En qué piensas, Martín?, le preguntó su madre, sorprendida ante su actitud concentrada. Me acuerdo de la nieve, contestó él. Desde la memoria de sus 5 años, a medida que creció, su memoria reflejó sombras y colores del pasado no vivido, que se confundieron con imágenes y actos del futuro, y Martín Moncada vivió siempre entre esas dos luces que para él se volvieron una sola. Esa mañana su madre se echó a reír sin consideración para aquellos recuerdos suyos que le abrían un pasado muy adentro de él mismo. Mientras contemplaba incrédulo la violencia de la bugambilia, había olores ignorados en Ixtepec, que solo él percibía. Si las criadas encendían la lumbre en la cocina, el olor del locote quemado abría en sus otros recuerdos unas visiones de pinos y el olor de un viento frío y resinoso subía por su cuerpo, hasta hacerse consciente en su memoria. Sorprendido, miraba a su alrededor y se encontraba cerca del brasero caliente, respirando un aire cargado de olores pantanosos que le llegaban del jardín. Y la impresión extraña de no saber dónde se encontraba, de hallarse en un lugar hostil, le hacía desconocer las voces y las caras de sus nanas. La bugambilia, que llameaba a través de la puerta abierta de la cocina, le producía espanto y se ponía a llorar al sentir extraviado, en un paraje desconocido. No llores, Martín, no llores, le apuraban las criadas, acercando a su rostro sus trenzas oscuras. Y él, más que solo, nunca entre aquellas caras extrañas lloraba con más desconsuelo. ¿Quién sabe qué tiene?, decían las criadas volviéndole la espalda. Y él, poco a poco se reconocía en Martín, sentado en una silla de tule y esperando el desayuno en la cocina de su casa. Después de la cena, cuando Félix detenía los relojes, corría con libertad a su memoria no vivida. El calendario también lo encarcelaba en un tiempo anecdótico y lo privaba del otro imperio que vivía dentro de él. En ese tiempo, un lunes era
Un lunes era todos los lunes. Las palabras se volvían mágicas, los genes se desdoblaban en personajes incorpóreos y los paisajes se transmutaban en colores. Le gustaban los días festivos. La gente deambulaba por la plaza, hechizada por los recuerdos olvidados de la fiesta. De ese olvido provenía la tristeza de esos días. Algún día recordaremos. Se decía con la seguridad de que el origen de las fiestas, como todos los gestos del hombre, existían intacto en el tiempo, y que bastaba un esfuerzo, un querer ver, para leer en el tiempo la historia del tiempo. Hoy fui a ver al doctor Arrieta y le hablé de los muchachos, oyó decir Félix. ¿Al doctor? Preguntó Martín Moncada. ¿Qué sería de él sin Félix? Félix era su memoria de todos los días. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿En qué página me quedé anoche? ¿En qué fecha murió Justino? Félix recordaba todo lo que él olvidaba y contestaba sin equivocarse a sus preguntas. Era su segundo yo y la única persona ante la cual no se sentía extraño ni le resultaba extraña. Sus padres habían sido personajes enigmáticos. Le parecía increíble que no hubieran muerto, sino que hubieran nacido en una fecha tan cercana a la fecha de su propio nacimiento y, sin embargo, más remota en su memoria que el nacimiento de Ciro o de Cleopatra. Era asombroso que no hubiesen estado siempre en el mundo. De pequeño, cuando le leyeron las historias cuando le leyeron la historia sagrada y lo enfrentaron a Moisés, a Isaac y al Mar Rojo, le pareció que solo sus padres eran comparables al ministerio de los profetas. A esa sensación de antigüedad debía el respeto de que había sentido por ellos. De muy pequeño, cuando su padre lo sentaba en sus rodillas, lo inquietaba oír sus latidos y su corazón, el recuerdo de una tristeza infinita, la memoria tenaz de la fragilidad del hombre, aún antes de que le hubieran contado de la muerte. Lo dejaba transido de pena, sin habla. Di algo, no seas tontito, le pedían, y él no encontraba la palabra desconocida que dijera su profunda desdicha. La compasión abolió al tiempo remoto, que eran sus padres, lo volvió cuidadoso con sus semejantes y le quitó la última posibilidad de eficacia. Por eso estaba arruinado. Sus diversos trabajos apenas le daban lo suficiente para vivir. Le expliqué al estado de nuestras cuentas y estuvo muy de acuerdo en emplear a los muchachos en sus minas, concluyó Félix. Los quinqués parpadearon y soltaron un humo negro. Había que renovarles el petróleo. Los jóvenes guardaron el tablero de damas. No te preocupes, papá. Nosotros nos vamos a ir de Ixtepex, dijo Nicolás sonriente. Así se sabrá si son tigres con dientes o sin dientes. Pues corderos hay muy pocos, respondió Félix desde su rincón. A mí me gustaría que Isabel se casara, intervino la madre. No me voy a casar, contestó la hija. A Isabel le disgustaba que establecieran diferencias entre ella y sus hermanos. Le humillaba la idea de que el único futuro para las mujeres fuera el matrimonio. Hablar del matrimonio como de una solución la dejaba reducida a una mercancía a la que había que dar salida a cualquier precio. Si la niña se va y ellos se quedan, esta casa no será la misma casa. Es mejor que se vayan los tres, como dijo el niño Nicolás, aseguró Félix, pues a él le disgustaba la idea de que la niña Isabel se fuera con un desconocido. Todavía oigo las palabras de Félix girar entre los muros del salón, rondando unos oídos que ya no existen y repitiéndose en el tiempo solo para mí. No sé qué voy a hacer con ustedes, repitió Martín Moncada. Estamos cansados, aclaró Félix y desapareció para volver, al cabo de unos minutos, con una bandeja en la que reposaban 6 vasos y una jarra de agua de tamarindo. Los jóvenes bebieron deprisa su refresco. A esa hora el calor bajaba un poco y el perfume del hule de la noche y de los jazmines inundaba de tibiezas la casa. Puede ser bueno para los muchachos, añadió Félix cuando recogió los vasos vacíos. Don Martín agradeció sus palabras con una mirada. Más tarde en su cama lo asaltó una duda. ¿Y si enviar a sus hijos a las minas significaba violentar su voluntad? Dios dirá, se repitió inquieto. No podía dormir. Habían presencias extrañas en torno a su casa, como si un maleficio lanzándole contra él y a su familia desde hacía muchos siglos hubiera empezado a tomar forma de aquella noche.
Quiso recordar el daño que rondaba a sus hijos y solo consiguió el terror que lo invadía cada Viernes Santo. Intentó rezar y se encontró solo e impotente para conjurar las tinieblas que lo amenazaban. Capítulo 4. Recuerda la partida de Juan y Nicolás para las minas de Tetela. Un mes entero duraron los preparativos. Blandina, la costurera, llegó una mañana provista de sus lentes y un cesto de costura. Su cara morena y su cuerpo pequeño reflexionaron unos momentos antes de entrar en el cuarto de costura. No me gustan las paredes, necesito ver hojas para recordar el corte, aseguró con gravedad y se rehusó a entrar. Félix y Rutilio sacaron la máquina Singer y la mesa de trabajo al corredor. Aquí está bien, doña Blandina. La costurera se sentó con parsimonia ante la máquina, se ajustó los lentes, se inclinó e hizo como si trabajara. Luego se levantó la vista consternada. No, no, no. Vamos allá, frente a los tulipanes. Esos helechos son muy intrigantes. Los criados colocaron la máquina de coser y la mesa frente a los macizos de los tulipanes. Blandina movió la cabeza. Muy vistoso, dijo con disgusto. Félix y Rutilio se impacientaron con la mujer. Si no les molesta, prefiero estar frente a las mangolias, dijo con suavidad y avanzó con un trote menudo hacia los árboles, pero una vez frente a ellos exclamó desalentada. Son muy solemnes y me dejan triste. La mañana pasó sin que Blandina encontrara el lugar apropiado para su trabajo. A mediodía se sentó a la mesa meditando con gravedad sobre su problema. Comió sin ver lo que le servían, abstraída e inmóvil como un ídolo. Félix le cambiaba los platos. No me mires así, don Félix. Pónganse en mi triste lugar. Meter tijeras ante las caras, rodeada de paredes y de muebles ingratos. No me hallo. Por la tarde, Blandina se halló en un ángulo del corredor. Desde aquí solo veo el follaje. Lo ajeno se pierde entre lo verde. Y sonriente empezó su trabajo. Doña Ana vino a hacerle compañía y de las manos de Blandina empezaron a salir camisas, mosquiteros, pantalones, fundas, sábanas. Durante varias semanas cosió afanosa hasta las 7 de la noche. La señora Moncada marcaba las prendas de ropa con las iniciales de sus hijos. De cuando en cuando la costurera levantaba la cabeza. Julia tiene la culpa de que los niños se vayan tan lejos y solo en medio de los peligros de los hombres y las tentaciones del demonio. En aquellos días, Julia determinaba el destino de todos nosotros y la culpábamos de la menor de nuestras desdichas. Ella parecía ignorarnos, escondida en su belleza. Tetela estaba en la sierra, a solo 4 horas a caballo de Ixtepec, y sin embargo, la distancia en el tiempo era enorme. Tetela pertenecía al pasado, estaba abandonada. De ella solo quedaba el prestigio dorado de su nombre, vibrando en la memoria como una sonaja y algunos palacios incendiados. Durante la Revolución, los dueños de los minerales desaparecieron y los habitantes, pobrísimos, desertaron de las bocas de las minas. Quedaron unas cuantas familias dedicadas a la alfarería. Los sábados, muy temprano, las veíamos llegar descalzas y desgarradas a vender sus jarros en el mercado de Ixtepec. El camino que cruzaba la sierra para llegar al mineral atravesaba cuadrillas de campesinos devorados por el hambre y las fiebres malignas. Casi todos ellos se habían unido a la rebelión zapatista y después de unos breves años de lucha habían vuelto diezmados e igualmente pobres a ocupar su lugar en el pasado. A los mestizos el campo les producía miedo. Era su obra la imagen de su pillaje. Habían establecido la violencia y se sentían en una tierra hostil, rodeados de fantasmas. El orden de terror establecido por ellos los había empobrecido. De ahí provenía mi deterioro. Ah, si pudiéramos exterminar a todos los indios. Son la vergüenza de México. Los indios callaban. Los mestizos, antes de salir de Ixtepec, se armaban de comida, medicinas, ropas y pistolas. Buenas pistolas, indios cabrones. Cuando se reunían, se miraban desconfiados, se sentían sin país y sin cultura, sosteniéndose en unas formas artificiales alimentadas solo por el dinero mal habido. Por su culpa, mi tiempo estaba inmóvil. Ya saben, con los indios, mano dura, recomendó Tomás Sergiovia a los Moncada en una de las reuniones que se hicieron para despedir a los jóvenes. Segovia se había acostumbrado a la pedantería de su botica y repartía consejos con la misma voz que repartía los remedios. Ya sabe, un papelito cada 2 horas. Son tan traidores, suspiró doña Elvira, la viuda de don Justino Montufar. Todos los indios tienen la misma cara,
Por eso son peligrosos, agregó sonriente Tomás Segovia. Antes era más fácil lidiar con ellos. Nos tenían más respeto. ¿Qué diría mi pobre padre, que en paz descanse, si viera a esta indiada sublevada, el que fue siempre tan digno? Replicó doña Elvira. Necesitan cuerda. Ustedes no se vayan despacio. Tengan siempre la pistola en orden, insistió Segovia. Félix, sentado en su escabel, los escuchaba impávido. Para nosotros los indios es el tiempo infinito de callar, y guardó sus palabras. Nicolás lo miró y se movió inquieto en su silla. Le avergonzaban las palabras de los amigos de su casa. No hablen así. Todos somos medio indios. Yo no tengo nada de India, exclamó sofocada la viuda. La violencia que sopla sobre mis piedras y mis gentes se agazapó debajo de las sillas y el aire se volvió viscoso. Las vistas sonrieron hipócritas. Conchitas, la hija de Elvira Montufar, contempló a Nicolás con admiración. Qué dicha ser hombre y poder decir lo que se piensa, se dijo con melancolía. Nunca tomaba parte de las pláticas. Sentado con recato, oía caer palabras y las aguantaba estoicamente, como quien aguanta un aguacero. La conversación se volvió difícil. ¿Saben que Julia se encargó a una diadema? Preguntó Tomás y sonrió para disimular la ira provocada por las palabras de Nicolás Moncada. ¿Una diadema? Exclamó sorprendida la viuda. El nombre de Julia disipó el tema escabroso de los indios y la conversación se animó. Félix no había detenido los relojes y sus manecillas tomaban al vuelo las palabras que salían de los labios de doña Elvira y Tomás Segovia y las transformaban en un ejército de arañas que tejía y destejía sílabas inútiles. Ellos, ajenos a su propio ruido, se arrebatan exquisiados de nombre de Julia, la querida de Ixtepec. Lejanas llegaron las campanas de la torre de la iglesia. El reloj del salón de los Moncada repitió el gesto en voz más baja, y las vistas huyeron con la velocidad de los insectos. Tomás Segovia acompañó a doña Elvira y a Conchita a través de mis calles oscuras. La viuda aprovechó las sombras para hablar de tema favorito de Boticario, la poesía. Y dígame, Tomás, ¿qué tiene la poesía? Olvidada por todos, doña Elvira. Solo yo, de cuando en cuando, le dedico algunas horas. Este es un país de analfabetos, contestó el hombre con amargura. ¿Qué se creerá este? Pensó enojada la señora y guardó silencio. Al llegar a la casa de las Montufar, Segovia esperó galánmente a que las mujeres echaran los cerrojos y las trancas del portón y luego remontó la calle solitario. Pensaba en Isabel y en su perfil de muchacho. Es de natural esquivo, se dijo para consolarse de la indiferencia de la joven y sin querer rimó esquivo con altivo. Y de pronto, en medio de la soledad nocturna de la calle, su vida se le apareció como un enorme almacén de adjetivos. Sorprendido, apretó el paso. Sus pies también marcaban sílabas. Estoy escribiendo demasiado, se dijo perplejo, y al llegar a su casa escribió los 2 primeros versos de la primera cuarteta de un soneto. Te deberías fijar un poco más en Segovia y no mirar como tonta Nicolás, exclamó Elvira Montufar sentada frente al espejo. Conchita no contestó. Sabía que su madre hablaba por hablar. El silencio le daba miedo, le recordaba el malestar de los años pasados junto a su marido. En ese tiempo oscuro, la viuda se había olvidado hasta de su propia imagen. ¡Qué curioso! No sé qué cara tenía de casada. Les confiaba a sus amigas. Niña, ya no te contemples más en el espejo, le ordenaban los mayores cuando era pequeña, pero no podía impedirlo. Su propia imagen era la manera de reconocer el mundo. Por ella sabía los duelos y las fiestas, los amores y las fechas. Frente al espejo, aprendió las palabras y las risas. Cuando se casó, Justino acaparó las palabras y los espejos, y ella atravesó unos años silenciosos y borrados en los que se movía como una ciega, sin entender lo que sucedía a su alrededor. La única memoria que se tenía de estos años era que no tenía ninguna. No había sido ella la que atravesó ese tiempo de temor y silencio. Ahora, aunque le recomendaba el matrimonio a su hija, estaba contenta al ver que Conchita no le hacía ningún caso. No todas las mujeres pueden gozar de la decencia de quedarse viudas, se decía en secreto. Te advierto que si no te espabilas, te quedas solterona.
Conchita oyó el reproche de su madre y silenciosamente colocó debajo de la cama de doña Elvira la bandeja con agua para ahuyentar el espíritu del malo. Luego puso la Magnífica y el rosario entre las fundas de las almohadas. Desde niña, Elvira tomaba precauciones antes de irse a la cama. Le daba miedo su cara dormida. No sé cómo soy con los ojos cerrados, y hundía la cabeza debajo de las sábanas para evitar que alguien viera su cara desconocida. Se sentía indefensa en su rostro dormido. ¡Qué fastidio vivir en un país de indios! Se aprovechan del sueño para hacerle a una el daño, dijo avergonzada al ver que su hija a esas horas de la noche se ocupaba en tales menesteres en lugar de irse a la cama. Se cepilló los cabellos con energía y se miró asombrada en el espejo. Dios mío, ¿esa soy yo? ¿Esa vieja dentro del espejo? ¿Así me ve la gente? No volveré a salir a la calle. No quiero inspirar la lástima. No digas eso, mamá. Ah, Dios gracias, tu pobre padre murió. Imagínate su sorpresa si me viera ahora. ¿Y tú? ¿Qué esperas para casarte? Segovia es el mejor partido de Ixtepec. Claro que es un pobre hombre. ¡Qué castigo oírlo toda la vida! Pero, ¿esa soy yo? Volvió a repetir, fascinada ante su cara que gesticulaba en el espejo. Conchita aprovechó el espudor de su madre para irse a su cuarto. Quería estar sola para pensar con libertad en Nicolás. En la frescura de su habitación podía dibujar la cara del joven, recuperar su risa. Lástima que ella no se atreviera a decir nunca una palabra. En cambio, su madre hablaba demasiado, rompía el hechizo. Tomás Segovia de marido. ¿Cómo se atrevería a decir semejante locura? Cuando Segovia hablaba, a Conchita se le llenaban los oídos de engrudo. Vio los cabellos de Tomás y se sintió tocada por la grasa. Si mañana mi mamá lo nombra, haré un berrinche. Sus berrinches asustaban a doña Elmira. Sonrió con malicia y acomodó la cabeza con beneplácito. Debajo de la almohada guardaba la risa de Nicolás. Ya tengo ganas de que se vaya a Tetela, gritó coléricamente Isabel cuando las vistas cruzaron el portón de su casa, pero apenas sus hermanos se fueron de Ixtepec, se arrepintió de sus palabras. La casa sin ellos se convirtió en un cascarón deshabitado. La desconocía y desconocía los bueyes de sus padres y los criados. Se desprendía de ellos, retrocedía para convertirse en un punto perdido en el espacio y se llenó de miedo. Había dos Isabeles, una que deambulaba por los patios y las habitaciones, y la otra que vivía en una esfera lejana, fija en el espacio. Supersticiosa, tocaba los objetos para comunicarse con el mundo aparente y cogía un libro o un salero como punto de apoyo para no caer en el vacío. Así estableció un fluido mágico entre la Isabel real y la Isabel irreal, y se sentía consolada. Reza, ten virtud, le decían, y ella repetía las fórmulas mágicas de las oraciones hasta dividirlas en palabras y sentido. Entre el poder de la oración y la palabra que la contenía existía la misma distancia que entre las dos Isabeles. No lograba integrar las avemarías ni a ella misma, y la Isabel suspendida podría desprenderse en cualquier instante, cruzar los espacios como un aerolito y caer en un tiempo desconocido. Su madre no sabía cómo abordarla. «Es mi hija Isabel», se repetía incrédula frente a la figura alta e interrogante de la joven. Hay veces en que el papel nos hace gestos. Su hija la miró sorprendida y ella se ruborizó. Quería decir que en la noche había pensado una carta que abolía la distancia que la separaba de la joven y que en la mañana, frente a la insolente blancura del papel, las frases nocturnas se desvanecieron, como se desvanece la bruma del jardín, dejándole solo unas palabras inútiles. Y anoche era yo tan inteligente, suspiró. En la noche todos somos inteligentes y en la mañana nos encontramos tontos, dijo Martín Mocada, mirando las manecillas quietas del reloj. Su mujer volvió a hundirse en la lectura. Martín la oyó dar vuelta a la página de su libro y la miró como la veía siempre, como un ser extraño y encantador que compartía la vida con él, pero que guardaba celoso un secreto intransmisible. Le agradeció su presencia, nunca sabría con quién había vivido, pero no necesitaba saberlo, le bastaba saber que había vivido con alguien. Miró después a Isabel, hundida en un sillón, con la mirada fija en la llama de quinqué. Tampoco sabía quién era su hija. Ana, acostumbrada a decir, los hijos son otras personas, asombrada de que sus hijos no fueran ella misma. Le llegó certeza la angustia de Isabel. Félix y su mujer, obstinados y quietos junto a sus quinques, parecían desconocer el peligro
Isabel podría convertirse en una estrella fugaz, huir y caer en el espacio sin dejar huellas visibles de sí misma. En este mundo, donde solo la grosería de los objetos tomaba forma, un aerolito es una voluntad furiosa de la huida, se dijo y recordó la extrañeza de esas moles apagadas, ardidas en su propia cólera y condenadas a una prisión más sombría de la que habían huido. La voluntad de separarse del todo es el infierno. Isabel se levantó de su sillón. Lo encontraba agresivo. A ella, no solo el papel, la casa entera le hacía gestos. Dio las buenas noches y salió de la habitación. Hace ya 7 meses que se fueron. Olvidaba que sus hermanos venían a veces a Ixtepec, pasaban unos días con ella y luego regresaban a las minas de Tetela. Mañana le pediré a mi padre que los traiga. Y se echó la sábana encima de la cabeza para no ver la oscuridad caliente y las sombras que se integraban y se desintegraban en millares de puntos oscuros, haciendo un ruido ensordecedor. Nicolás también languidecía lejos de su hermana. En sus viajes de regreso a Ixtepec, al cruzar la sierra seca y árida, las piedras crecían bajo los cascos de su caballo y las montañas enormes le cerraban el paso. Cabalgaba callado, sentía que solo la voluntad lograría abrirle un camino en aquel laberinto de piedra. Sin la ayuda de su imaginación, nunca llegaría a su casa y quedaría aprisionado en las murallas de piedra que le hacían signos maléficos. Juan cabalgaba a su lado, contento de volver a la luz de su cuarto, a la tibieza de los ojos de su padre y a la mano ascética de Félix. Es bueno volver a casa. Cualquier día no vuelvo más, prometió Nicolás con rencor. No quería confesarse que en sus vueltas al pueblo temía encontrarse con la noticia del matrimonio de su hermana, y que ese temor inadmisible lo atormentaba, y pensaba que su padre los había enviado a las minas no por su crecimiento, no por su creciente pobreza, sino para obligar a su hermana a aceptar un marido. Isabel es traidora y mi padre es infame. ¿Te acuerdas de cuando me ahogaba en la poza? Sentía como ahora, con esta noche tan oscura encima de mí, contestó Juan, asustado con las palabras de su hermano. Nicolás sonrió. Entre él y su hermana echaban a Juan a una poza de agua profunda y luego luchaban para salvarlo. Lo rescataban a riesgo de sus propias vidas y volvían al pueblo con el ahogado a cuestas, mirando a las gentes desde las profundidades de su secreto heroísmo. Eso pasaba cuando los tres compartían la sorpresa infinita de encontrarse en el mundo. En aquel tiempo, hasta el dedal de su madre brillaba con una luz diferente mientras iba y venía construyendo abejas y margaritas. Algunos de estos días habían quedado aparte, señalados para siempre en la memoria, colgados de un aire especial. Luego el mundo se volvió opaco, perdió sus colores penetrantes, la luz se suavizó, los días se hicieron iguales y las gentes adquirieron estatuas enanas. Quedaban todavía lugares intocados por el tiempo, como la Carbonera con su luz negra. Años atrás, sentados en montones de carbón, oían estremecidos las balaceras de los zapatistas en sus entradas al pueblo. Allí los encerraba Félix mientras duraba la invasión de los guerreros. ¿A dónde se iban los zapatistas cuando dejaban Ixtepec? Se iban a lo verde, al agua, a comer elotes y a reírse a carcajadas después de jugar unas horas con los vecinos. Ahora, nadie venía a alegrar los días. El tiempo era sombra de Francisco Rosas. No quedaban signos colgados en todo el país. Las gentes trataban de acomodar sus vidas a los caprichos del general. Isabel también buscaba acomodarse, encontrar un marido y un sillón donde mecer su tedio. Muy tarde en la noche entraron a Ixtepec. Isabel los ayudó a desmontar. En el comedor estaban sus padres, esperándolos. Félix les sirvió una cena casera que los hizo olvidar las tortillas azules y el queso añejo de Tetela. Inclinados sobre la mesa, los tres hermanos se miraron reconociéndose. Nicolás hablaba solo para Isabel, don Martín los oía desde lejos. Si no quieren, no vuelvan a la mina, dijo el padre en voz baja. Martín, estás en las nubes. Sabes que necesitamos ese dinero, contestó sobresaltada su mujer. El señor guardó silencio. Martín, estás en las nubes. Era una frase que le repetía cada vez que cometía un error, pero ¿acaso violentar la voluntad de sus hijos no era un error más grave que el perder un poco de dinero? No entendía la opacidad del mundo en cuyo cielo el único sol es el dinero. Tengo vocación de pobre, decía como excusa para su ruina progresiva. Los días del hombre le parecían de una brevedad insoportable para dedicarlos al esfuerzo del dinero. Se sentía asfixiado por los cuerpos opacos, como llamaba al círculo que formaba la sociedad de Ixtepec. Se desintegraba en intereses sin importancia. Olvidaban su condición de mortales, su horror provenía del miedo.
Él sabía que el porvenir era un retroceder veloz hacia la muerte, y la muerte, el estado perfecto, el momento preciso en que el hombre recupera plenamente su otra memoria. Por eso olvidaba la memoria de el lunes haré tal cosa y miraba a los eficaces con asombro, pero los inmortales parecían satisfechos en su error y a veces pensaban que solo él retrocedía a aquel encuentro asombroso. La noche se deslizaba sin cesar por la puerta abierta al jardín. En la habitación se instalaron insectos y perfumes oscuros. Un misterioso río fluía implacable y comunicaba el comedor de los Moncada con el corazón de las estrellas más remotas. Félix retiró los platos y dobló el mantel. El absurdo de comer y conversar cayó sobre los habitantes de la casa y los dejó inmóviles frente a un presente indecidible. Yo no quepo en este cuerpo, exclamó Nicolás, vencido, y se tapó la cara con las manos como si fuera a llorar. Estamos cansados, dijo Félix desde su escabel. Durante unos segundos la casa entera viajó por los cielos, se integró en la Vía Láctea y luego cayó sin ruido en el mismo punto en el que se encuentra ahora. Isabel recibió el choque de las caídas, saltó de su asiento, miró a sus hermanos y se sintió segura. Recordó que estaba en Ixtepec y que un gesto inesperado podía reintegrarnos al orden perdido. Hoy volaron el tren, tal vez lleguen. Los demás la miraron, sonámbulos, y las mariposas nocturnas continuaron su vuelo, polvoriento alrededor de los quinques. Capítulo 5. Todos los días a las 6 de la tarde llegaba el tren de México. Esperábamos los periódicos con las noticias de la ciudad, como si de ellas pudiesen surgir el milagro que rompiera el hechizo quieto de que habíamos caído. Pero solo veíamos las fotografías de los ajusticiados. Era el tiempo de los fusilamientos. Entonces creíamos que nada iba a salvarnos. Los paredones, los tiros de gracia, las reatas de colgar, surgían en todo el país. Esa multiplicación de horrores nos dejaba reducidos a polvo y al calor de las 6 de la tarde del día siguiente. A veces el tren no llegaba en varios días y corría la voz, ahora sí ya vienen. Pero el otro día el tren llegaba con sus noticias y la noche caía irremediablemente sobre mí. Desde su cama, doña Ana oyó los rumores de la noche y se sintió asfixiada por el tiempo quieto que vigilaba las puertas y las ventanas de su casa. La voz de su hijo le llegó. Yo no quiero en este cuerpo, yo no quepo en este cuerpo. Recordó la turbulencia de su propia infancia en el norte, su casa de puertas de caoba que se abrían y cerraban para dar paso a sus hermanos, sus nombres sonoros y salvajes que se repetían en las habitaciones altas, donde en invierno flotaba un olor a madera quemada. Vio la nieve acumularse en el alféizar de las ventanas y oyó la música del polcas en el vestíbulo donde circulaba en un aire frío. Los gatos monteses bajaban de la sierra y los criados salían a cazarlos, en medio de risas y tragos de sotol. En la cocina asaban carnes y repartían piñones, y el ruido de las voces inundaba la casa de palabras estridentes. La premonición de una alegría esbartaba uno a uno los días. Petrificados, la revolución estalló una mañana, y las puertas del tiempo se abrieron para nosotros. En ese instante de esplendor, tus hermanos fueron a la sierra de Chihuahua, y más tarde entraron ruidosos a su casa con botas y sombreros militares. Venían seguidos de oficiales y en la calle de soldados cantaban la Adelita. Que si Adelita fuera con otro, le perseguiría por tierra y por mar. Si por mar, en un bosque de guerra, si por tierra, en un tren militar. Antes de cumplir los 28 años, sus hermanos se fueron muriendo uno después de otro. En Chihuahua, en Torreón, en Zacatecas y a Francisca, su madre, solo le quedaron sus retratos y a ella y a sus hermanas, indultadas después de las batallas ganadas por la revolución, se deshicieron entre las manos traidoras de Carranza y vinieron los asesinatos a disputarse las ganancias. Jugando al dominó en los burdeles abiertos por ellos, un silencio sombrío se extendió en el norte, de norte a sur, y el tiempo se volvió otra vez de piedra. Ah, si pudiéramos cantar otra vez la Adelita, se dijo la señora, y le dio gusto que hubieran volado el tren de México. Esas cosas dan ganas de vivir. Quizá aún podían suceder el milagro que cambiaría la suerte de sangre que pensaba sobre nosotros. Por la tarde, el tren anunció su llegada con un largo silbido de triunfo. Han pasado muchos años de los Moncada. Ya no queda nadie. Solo quedo yo, como testigo de su derrota, para escuchar todos los días a las 6 de la tarde la llegada del tren de México. Si tuviéramos siquiera un buen temblor de tierra, exclamó doña Ana, clavando con ira su aguja en el bordado. Ella, como todos nosotros, padecía de una nostalgia de catástrofes. Su hija oyó el silbido del tren y guardó el silencio. La señora se dirigió al balcón a espiar detrás de los visillos.
el paso del general Francisco Rosas, que a esa hora atravesaba el pueblo para ir a emborracharse en la cantina de Pando. Qué joven es, no debe llegar a los 30 años, y ya es tan desgraciado, agregó compasiva al ver pasar al general, alto, derecho y sin mirar a nadie. Un olor a frescura salía de la cantina. Sonaba el cubilete. Los dados corrían sobre la mesa y las monedas pasaban de una mano a otra. El general, buen jugador y protegido de suerte, ganaba. A medida que ganaba, perdía la compostura y bebía con desesperación. Borracho, se volvía peligroso. Sus ayudantes hacían lo posible para ganarle la partida y cuando veían que ganaba sin cesar, se miraban inquietos. A ver usted, mi teniente coronel, échese una partidita con el general. El teniente coronel Cruz el teniente coronel Cruz se prestaba, sonriente, a ganarle al general Francisco Rosas. Era el único que lograba batirlo con facilidad. El coronel Justo Corona, de pie, detrás de su jefe, observaba el juego con ojo avisador. El cantinero, seguía los movimientos de los militares. Sabía por las expresiones de las caras cuando el ambiente se ponía peligroso. Váyanse yendo, que el general está ganando. Y con disimulo los demás clientes de la cantina desaparecían poco a poco. Si gana es que Julia no la quiere, por eso se pone tan embravecido. Decíamos con reconcijo. Y ya en la calle lanzábamos gritos que entraban en la cantina y provocaban la ira de los militares. Tarde ya, los cascos del caballo de Francisco Rosas rompían la noche. Lo oíamos correr las calles, caminar los pueblos oscuros, perdido en sus pasares. ¿Qué buscará a estas horas de la noche? Se anda dando valor antes de llegar a verla. A caballo también entraba en el hotel jardín y llegaba hasta el cuarto de Julia.